Aquí tenemos en esta lectura un Jesús compasivo y una multitud de gente. Y Jesús había estado enseñando a esa gente con sus discípulos en un lugar desértico. No había alimento. Y entonces viene la crisis. Sus discípulos, cuando vieron que caía la tarde, vienen donde Jesús muy preocupado a decirle que aquella gente no había comido y había mucha gente. Y le dicen al maestro que despida a la gente para que se vayan a buscar comida a sus aldeas. El hambre, la sed, son mecanismos fundamentales, ¿verdad?, en los seres vivos. Y todos nosotros necesitamos, al igual que aquella gente, nutrición, alimento y ser hidratado para poder vivir. Y en muchas culturas la alimentación, además de ser, ¿verdad?, una cuestión biológica, también es una cuestión cultural. Compartir la bebida y el alimento son mecanismos de socialización y de integración de las comunidades en muchas culturas. Así es que Jesús reflexiona y le dice a los discípulos que no hay necesidad de que se vayan. A los discípulos parece que se le olvidó el amor de Jesús y el poder que Jesús tenía. Y se le olvidó que hacía unos momentos, durante la mañana del día, Jesús había estado haciendo milagros, sanando a los enfermos. Y entonces Jesús toma desprevenido a los discípulos cuando vienen y le dicen que despida a la gente, porque no había alimento. Jesús toma a los discípulos desprevenidos y le dice: dadle vosotros de comer. Y los discípulos se sintieron abrumados en aquel momento, porque solo encontraron 5 panes y 2 peces. Y yo estoy seguro que son muchas las veces en que hoy, en pleno siglo XXI, Jesús nos dice a nosotros: dadle de comer a la gente. Son muchas las ocasiones que vamos caminando, que vamos en nuestro carro, y Jesús nos está diciendo: dadle de comer. Y estamos en nuestro trabajo, y estamos con nuestra familia, y vuelve Jesús y nos repite: dadle de comer. Y entonces nos sentimos abrumados, sentimos miedo, porque se nos olvida su poder. Sentimos miedo como aquellos discípulos, porque pensamos que solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Los discípulos se olvidaron de que tenían a Jesús. Y muchas veces nosotros también nos olvidamos de que tenemos a Jesús, de que tenemos a un Dios poderoso, a un Dios que todavía hace milagros, a un Dios que todo lo puede. Y Jesús pide los 5 panes y los 2 peces y ora. Y se los da a sus discípulos y manda que repartan alimentos. Y al final les pide que recojan lo que sobró. Y del recogido que hacen, sobran 12 canastas de panes, una para cada uno de los discípulos. Increíble. Probablemente allí se alimentaron entre 10.000 y 15.000 personas. La Biblia dice 5.000 hombres, no se contaron las mujeres y los niños. Así que probablemente allí había sobre 10.000 y 15.000 personas que se alimentaron con 5 panes y 2 peces. La multiplicación de los panes y los peces
nos evoca una gran tentación de considerar que únicamente la satisfacción de las necesidades básicas nos conducen al reino. Pero Jesús se preocupó de que sus discípulos fueran mediadores efectivos frente a las necesidades del pueblo. Pero no recurriendo, hermanos y hermanas, a la mentalidad mercantilista que reduce todo a la presencia o ausencia del dinero. Es muy fácil, en muchas ocasiones, que si no hay quien nos dé algo, que si no hay quien nos dé dinero, despedir a la multitud hambrienta para que cada cual consiga lo necesario. Sería muy fácil a los líderes de los distintos ministerios en esta iglesia dejar de hacer el trabajo de su ministerio porque no llegó gente, porque no hay el material que hacía falta. Sería muy fácil, y vuelvo a tomar como ejemplo el ministerio de los deambulantes, sería muy fácil a las personas que están a cargo de ese ministerio, se les haría muy fácil, si no llega la gente temprano, dejar de poner la olla a cocinar la crema que se le da a las personas sin techo. Sería muy fácil, si el que se comprometió con traer algo no lo trae, pues vamos a dejar de darlo, o vamos a llamar y decir que hoy no vamos. Era muy fácil. El domingo pasado, cuando llegamos a la iglesia donde se le da, no había llave por una situación para abrir el área, llegó tarde. Era bien fácil dejar las cosas montadas en el vehículo y mirar y no dar desayuno, cuando allí había literalmente una multitud de gente esperando. Era muy fácil. Pero Jesús no quiere eso. Él pide a sus seguidores que sean ellos mismos quienes se ofrezcan a ser agentes de la solidaridad entre el pueblo, ofreciendo lo que son y todo lo poco que tienen. Entonces, la ración de 3 personas, 5 panes y 2 peces, se convierte en el incentivo para que todos y todas aporten desde su pobreza y puedan ser alimentados todo el pueblo de Dios, que es lo que simboliza las 12 canáculas que sobraron. En la intención del evangelista, Jesús demuestra de este modo que el problema no es la carencia de recursos, sino la falta de solidaridad. Y el milagro grande allí, hermanos y hermanas, no es el que Jesús tomara los 5 panes y los 2 peces y multiplicara los panes y multiplicara los peces físicamente. Yo no creo que ese sea el milagro, porque Jesús tenía el poder de hacer eso y mucho más, porque Jesús durante la mañana había estado haciendo milagros de sanación en aquel pueblo enfermo. Yo no creo que ese fue el milagro grande. ¿Usted sabe cuál fue el milagro grande allí? El milagro grande allí, hermanos y hermanas, fue el sentido de solidaridad de los unos con los otros, de las unas con las otras, porque yo estoy seguro que en aquella multitud de gente había personas que tenían algunas cosas de comer. Yo estoy seguro que allí habían personas que tenían más pedazos de pan, que tenían más peces, que tenían inclusive otras cosas que comer, como la historia con la que comencé, del forastero que llega a la aldea donde había mucha hambre. Pero allí había gente que no tenían cada uno para hacer una cena completa, pero unos tenían papa, unos tenían carne, unos tenían una cosa, otros tenían otra.